que tenemos que hacer es aquí. El 5 quedaría así. Y esta potencia queda afuera. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que están haciendo las potencias. Este paréntesis en relación a esto. ¿Qué van a pasar? Se va a multiplicar. Eso quiere decir que voy a tener 5 a la 1/3 por 2. Acuérdense que aquí tenemos un 1 que no vemos, pero que siempre está ahí. Entonces tenemos 5 a la 2/3. ¿Vale? Es correcto. Pero en realidad esta es la secuencia, porque no la podría pasar así directo. O bueno, sí podría, pero necesitaría hacer todo este razonamiento en mi mente. Y hasta que ustedes no aprendan. Así, luego, porque ¿sabes por qué? Sí, porque cuando era raíz era Ya lo ubicó. ¿Entendió? Nada, es que otra vez, ¿cuál es el problema? ¿Verdad? Y luego de aquí ya nada más digo trigonometría. Están fáciles. Están más fáciles que las que hicieron en los exámenes de aquí. Una que nos da un ejemplo. Y geometría. Una de las que hay que identificar. Me parece que estos. Entonces, y factorización. los ángulos de también venía lo de. Bueno, es que esos ángulos entran aquí. En estas dos. Porque estamos hablando de triángulos. Trigonometría es el estudio de qué? De los ángulos. Casi siempre en los triángulos. Porque acuérdense que el triángulo es la figura que elemental. Entonces, no venía el teorema de Pitágoras ni ley de seno. Pues si tienes que calcular la altura de un triángulo, sí. Sí, pero venía la de. O sea, no sabe un ángulo. Una antena. Oigan, ¿no tienen física? No vienen problemas de vectores, que es lo único que creo que les podrían preguntar. Que es una tabla con frecuencia relativa. Entonces, era de salarios. Entonces, ya, sobre qué salario está el 36%. Por ahí más o menos. El 30 y tantos por ciento de los lados. Hombre. Debajo de tal. Ajá. ¿Y qué frecuencia tendrían que usar ahí? Es el. Es que hasta abajo te decía 40. Y entonces de 40 era el total de personas. Sí, es el total de personas dividido entre. Está pidiendo que encuentres el percentil 70 y tantos. A ver, tienen la frecuencia absoluta. Tienes que usar la relativa. ¿Por qué la relativa? Porque la relativa es el conteo de cada. Pero hay una que van a usar la relativa porque no tienen la acumulada. Entonces, ¿qué tendrían que hacer? Hacer la acumulada. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? A ver. ¿Por qué? Porque la acumulada les va a decir hasta qué punto aparece en esto, pero con la relativa pueden sacar la acumulada, ¿verdad, nuestra estadística? No nos decía que cuánto. Por debajo del 32%, ¿cuál es lo que gana por debajo de ese porcentaje? 1800. Es que decía por debajo eran pocas personas, ¿sabes? Eran 2, 3, 4, 5. En cada frecuencia. 5, luego 20 y tantas, y así. O sea, de repente. O sea, me imagino que estaban los salarios, ¿no? Aquí. Salarios ahí. Ahí, salario. Y había. Entonces, no sé, había un grupo de salarios, así, no sé. Vamos a ponerlo 5. Y estaban aquí la frecuencia, ¿no? Y salía, no sé, 2. Bueno, 2, 3, y otra vez 2, y luego 4, y luego otra vez 2, o así.
Ok. O sea, la N era de 40. Eran 40 datos. Ajá, y era el 100%, era el 32. Entonces, justamente en cuál es que había dos. O sea que el 32% de la N. El primero te pedía debajo del 32. Así, o sea, el 32% de esta N, ¿dónde estaba? Pero por debajo o por de arriba. Por debajo Ah. de. O sea, menos de 32. No, sí, yo entendí eso como de que debajo del 32% de las personas sacando desde abajo. Entonces, O sea, de aquí para arriba. entonces tenías que calcular el 76% de arriba hacia abajo. De los que No, sale yo 1800, no 1000. Porque, bueno, es que cuando yo hice de 40 por ciento. lo hiciste tú, lo hiciste al revés. Ajá. O sea, vamos a poner que aquí a lo mejor está el 32, ¿no? Es que la cosa es que entre O una cosa aquí. y otra hay una diferencia de. Pablo lo calculó de aquí para arriba y Lalo de aquí para abajo. Es que depende ¿Sí? que una clase era del 1000 Ajá. y yo de abajo. Sí, O sea, de aquí, de la mitad para acá, bueno, de este punto para acá lo calculaste tú y Pame de aquí para arriba. Es que la cosa es que con esa tabla. Por ejemplo, daba 12.8. Y entonces ese 12.8 se redondea a 13, porque pues no hay personas medias. 13. Y como decía debajo, busqué el dato 14. Y entonces el 14 daba 1000. Ok. Pero entonces, ¿tú qué dices? Dice lo contrario, de abajo hacia arriba, porque dice por debajo de personas, Por eso. ¿cuáles son los que No, es que falta ahí unas cosas del planteamiento. No, es que tú estás pensando por debajo de la tabla. Y Pame está pensando por debajo del 32. Según yo es así como dice Pame. Le tengo más, pero que dice todo Y es como que- números. y es que- Es su verso. No ayudas. Es que me acuerdo porque las opciones. A ver, ¿se acuerdan cómo iba la pregunta? Sí. A ver. Exactamente. Este es los empleados. Ay, bueno. No, no te acuerdas. Pero decía, nos daban. Pero decía, es que había dos, te digo. Uno decía, ¿dónde se encuentra el 32% de los empleados? Pero ¿cómo plantear el problema? ¿Son los empleados de una empresa? ¿Cómo No, solo Tiene que decía, ver con son los los empleados y aquí se salarios. encuentran sus salarios. ¿En qué salario se encuentra el 32% de los empleados? Ese era el primero. Ah, es que por eso lo planteé, sí. Que sale el 50. Y había otro que es el que decía, ¿debajo de qué se encuentra? ¿Debajo de qué? No creo que sea salario. No, era edades. No, esa era otra tabla. Era alturas. Esa ya era otra tabla. Y era la otra. Y entonces te decía, ¿debajo de qué altura se encuentra el 72%? Ah, muy bien, sí, claro. Me parece. Pero no es difícil, eso se saca con la frecuencia y con la frecuencia acumulada, que ustedes la tenían que ver. Acuérdense cómo es la frecuencia acumulada. Pero que los números no. Es la frecuencia relativa, bueno, que generalmente la ponen así, sumada, ¿no? Con el anterior. Eso lo sacaban. ¿Pueden sacar la frecuencia acumulada? En la del 32%. En la otra solamente nos van de que no sé. Ah, esta persona gana esto, y, No, mide esto. Ajá, mira esto, bueno, de 150 a 160 hay 10 personas. De 161 a 170 hay. Y entonces las opciones eran, ¿debajo de qué altura se encontró el 72%? 150 a 160 A. B. 171 a 180. Ah, bueno, pero están de acuerdo que eso lo pueden haber sacado también con la regla de 3. Ah, bueno, otra pregunta. ¿Cómo les fue en probabilidad? ¿Venía algo de probabilidad? Dados. ¿Dados? Muy simple el problema. Hay algo que quiero enseñarles de dados. De dados, sí me acuerdo del problema. Decía que una familia está jugando un juego con un dado, pero turista con un dado. Pero el dado tiene 3 veces la probabilidad de que salga. 3 veces más la probabilidad de que salga cargado. ¿Cuál es la probabilidad de que salga 3?
Está cargado para que salga 5. 3 veces. 3. La probabilidad de que caiga 5 es 3 veces mayor que la. Pero es un solo dado. Un solo dado. O sea, ni siquiera que. Ese también se los quería dibujar. Y estadística, entonces, ¿qué sienten más difícil? ¿Qué sienten que les falta repasar? Ustedes que ya hicieron el examen. ¿Cuándo van a hacer el de la normal? Todavía no sé. Todavía no saco ni la ficha. Saca la de Hidalgo. Las lecturas son muy parecidas. Oh, sí, neta. También. Todavía ¿cómo que todavía? El ¿Cuándo es el 26 examen? de abril. Ok, bueno, y en relación al examen que hicieron, por ejemplo, tú hiciste el de Guadalajara también el año pasado. Y el de la universidad? ¿Cuál sentiste más difícil? La universidad, porque en Guadalajara tiene más, pero son como cosas básicas de cada área, pero como no tenemos que tú vas a hacer en la hoja, entonces no es muy difícil. Pero venía Pero a ver, ¿cuál sentiste más difícil? ¿El de aquí? por el módulo, pero como del área de comprensión matemática. Los problemas no vienen. No, en general, ¿cuál sintieron más difícil? ¿El de aquí? ¿Sí? Por probabilidad, vamos. Con una ojeadilla. Creo que sí ya. Pero no les preguntan cosas muy difíciles. No, según yo, les preguntan permutaciones y probabilidad No, clásica. también preguntaban. ¿De acuerdo? Pero ese es de Donde yo estadística, valí ¿no? cacahuate Probabilidad era. estadística. Yo valí cacahuate, me acuerdo, era en. Porque nos pedían. No me sabía la de desviación estándar. Entonces, ¿sabes que me pedían fórmula? Estaban unas tablotas, ¿de acuerdo? Pero tablas preguntas así de 70 datos. Eso es de estadística. Estaban así. Ah, no, o sea, para resolverlo. Ya Nos conviene. no me conviene, pero Ok. por eso se me hace Mientras no difícil. la vuelvan a meter. Ya no. ¿Tú ya se lo presentaste también, ¿verdad? ¿Lo sentiste muy difícil? Por probabilidad estadística. ¿Sí? Okay. Por eso les digo, yo creo que probabilidad no es difícil, porque no creo que les pregunten más de probabilidad clásica. Porque si están hablando de las decisiones estándar y eso sí es de estadística. Porque probabilidad nada más es de, ay, ¿cuál es la probabilidad de que esto ocurra? Les preguntaban, creo que la teoría ¿qué es unión? ¿Qué es o sea, ni siquiera, ¿cuál de estos es o sea, ni siquiera me plantea un problema de unión. ¿O el de los diagramas se ven? Sí, eso se lo preguntaban, creo, a Alex en su examen de Guadalajara. Bueno, vuelvo a hacerles la pregunta. ¿Qué es lo que quieren repasar? Ay, los croquis. No sé hacer los croquis. Ay, se recorren 4 cuadras y no vale. ¿Venía uno mal? ¿El segundo que mostraron? No me acuerdo. No va pero eso ninguno de no los lo puedo tres. hacer. Eso yo no puedo. Porque te dice. Es que siempre me lo saco más cuando hago como simulacros. A ver, primero vamos a definir, ¿se saben la rosa de los vientos? Sí, no, es bien No, después, pero... este o este. Ajá. Sí, además si se las ponen, sí es cierto. Sí, no A me ver, ponen, pero es que Pero no va. lo que me causa conflicto es que, por ejemplo, te ponen aquí está A y aquí está B. Tienes que llegar a B. ¿Cómo llegas del punto B al punto A? De manera más rápida. Ajá. ¿No? Toma en cuenta el lado izquierdo del viaje. Entonces yo me pongo a pensar, si yo soy el B, pues debo estar así. Bueno, pero estoy así. Pero entonces yo voy girando. Pues Se yo convierte como en tu de, derecha ajá. de nuevo. No, porque tú eres el viajero. O sea, no, lo que dice ella es que si giras en una dirección, por ejemplo, si vas al norte y no te pide girar al sur, ya se convierte en el derecho. Sí, sí, tu derecho. Está raro, y luego no cuenta bien las cuadras. Luego de repente no sabes si está de un lado de la cuadra o de otro, porque si está una casa así,
Está el punto A, no sabes si empieza de este lado o de este. Irregular, este cuchillo. Es que es por vos. Sí, o sea, sí, eso no, creo que nos podría ayudar mucho. Bueno, según yo ya les pasé todos los tips para contestar lo más rápido que pude. ¿Se acuerdan que les dije, estos son por descarte así, para que no pierdan tiempo? Esos son los que más les van a servir, no tanto que lo resuelvan todo, sino, mira, esto no es posible por este. Bueno, entonces habría que ver geometría. Debajo de. Ah, o sea, estadística. Por eso le toca a nuestra estadística. Ok. Bueno, entonces, geometría sería ver pendientes, o sea, funciones y pendientes. Y ver otra vez parábolas, elipses, hipérbolas, por eso no. Ay, eso sí les quisiera dejar un trabajo muy bonito para que entendieran. ¿Saben de dónde salen esos cortes? Los estudios que nosotros tenemos de las figuras, ¿saben de dónde salen? ¿O de dónde creen que salió la parábola? ¿O el elipse? ¿Es una pirámide? ¿O no? Que al final es como si tuviera un triángulo que girando sobre su eje central, ¿no? ¿Y se fijan? Si yo pongo girar un triángulo, me va a hacer la figura de un cono, no la de una pirámide. Fíjense bien, si yo paso un plano que corte así, ¿cómo va a quedar la pirámide? ¿Qué figura me va a dar? ¿Qué sección me va a dar? Creo que esa es la palabra correcta. ¿Qué es esto? Aquí. Figura. Bueno, los griegos que no tenían nada que hacer, se pusieron a cortar un cono y a sacar secciones. Y de ahí empezaron a estudiar las figuras geométricas. Si yo paso una secante así, ¿qué imagen voy a tener? Un círculo. ¿Ya vieron? Muy bien. Pero ¿qué pasa si voy a tener una secante que pase así? ¿Qué figura va a ser? ¿Una qué? Una parábola. Y si tengo una secante que pase así, ¿cómo se va a ver el corte? No es una parábola, se parecen, pero no es una parábola. Una hipérbola. ¿Ya vieron? Eso lo tendrían que ver en geometría, es más fácil que lo vean así. Si yo la hiciera la cortante exactamente por el medio, ¿qué vería? Un triángulo, exactamente. Bueno, y ya salieron todas las figuras geométricas que ustedes estudiaban, ¿no? Todas se supone que las tuvieron que ver en el CBETIS. Triángulos los tuvieron que ver en trigonometría, pero todas las demás se vieron en geometría analítica, ¿cierto? Según yo, lo único que puede venir en su examen, esta no va a venir. Esto lo van a ver en trigonometría. Y según yo, este tampoco va a venir. Son estas nada más. Que son casi siempre las que se alcanzan a ver en los programas. Porque es mucho contenido y a veces no
maestros no alcanzan a abarcar todo el contenido. Entonces tendrían que aprenderse, ahora sí, si vemos el círculo, ¿se acuerdan de las partes de la circunferencia? O bueno, circunferencia. No, el foco es de quién. Bueno, más o menos, ¿no? Tenemos el radio. Vamos a acordarnos de todo lo que podamos del que conocemos del círculo. A esto le llamamos radio. Pero ¿cuál es la definición de radio? Voy a borrar esto. Hay algo más importante. Ah, sí, ya de ahí más o menos se va complementando. Es la distancia, el radio. Es la distancia del punto central a cualquier parte. Perdón, ahora no me traje mis plumones. De la circunferencia. Porque si no digo que es parte del punto central, no estoy hablando de un radio, porque a lo mejor puedo agarrar de aquí a aquí y es una distancia. ¿De acuerdo? Luego, ¿qué nos falta? Ya voy a escribir con negro porque como que el azul no se ve, ¿verdad? Diámetro. ¿Cómo definiríamos el diámetro? Es una línea recta de un punto a otro opuesto, pasando por el centro, ¿no? O el origen. Bueno, pero además tenemos otras rectas. ¿Qué pasa si yo coloco una recta aquí? ¿Cómo se le llama? Si la paso así. O cuando le dicen no se vayan por la tangente. Esta es una recta. Tangente. Y esta es una recta que secante. ¿Cierto? ¿Por qué secante? Porque corta la circunferencia. ¿Cuál es la diferencia con la tangente? Solo toca un solo punto. ¿La secante cuántos corta? ¿Es la diferencia? Se supone que todo eso lo estudiaron cuando estudiaron en el Cebetis. Entonces, secante, una recta que pasa por dos puntos. De la circunferencia. Y bueno, tendría que preguntarles, ¿saben cuál es la diferencia entre una circunferencia y un círculo? A la circunferencia le podemos llamar a la línea que delimita el contenido del círculo. O sea, como si fuera el perímetro. ¿Están de acuerdo? Esa es la diferencia. El círculo le voy a llamar, es como el área. La circunferencia la voy a ver como una línea. Es una línea que
No tiene fin, es una línea infinita, ¿verdad? No tiene inicio ni final. Entonces quedamos que la recta tangente es una línea recta que solo toca un punto de ¿quién? De la circunferencia. ¿No les pasa que están viendo esto y dicen, no estaba tan difícil y no sé por qué no lo entendía? Cuando lo veían o por qué no le ponía atención. Bueno, a lo que voy con esto es que así va a ser su universidad también. Van a decir, ah, está bien difícil o qué flojera estudiar esto. Y cuando estén más adelante, van a decir, ching, ¿por qué no lo puse atención? Entonces hagan un esfuerzo para que de ahora en adelante pongan atención en sus clases y que piensen que vale la pena y no tengan que pasar muchos años para que apenas lo descubran. Bueno, pero eso no es todo lo que ustedes vieron de la recta, digo, de la circunferencia. La circunferencia tiene temas muy interesantes. ¿Qué sale de aquí? El seno, el coseno. ¿Dónde? ¿Por qué círculo unitario? Ah, el círculo unitario tiene que ver con estas. Porque aquí tendría 1 menos 1, 1 menos 1. Este es el círculo unitario. Esto que vimos sí es del círculo unitario, pero ahí vamos. Por eso les estoy diciendo. Ahora hay que ver las identidades en el círculo. ¿Se acuerdan que les expliqué por qué las identidades trigonométricas están relacionadas con la circunferencia? Porque son una proyección de cómo se mueve el radio en un sistema plano, en una sola dimensión. ¿Y qué más es importante recordar del círculo? Hay algo que todavía nos falta del círculo. Uno de los números más importantes. ¿Y se acuerdan qué es pi? Bueno, y la secante, que es la relación entre estas dos, ¿no? Y nos falta, pues, pi. ¿Se acuerdan qué es pi? Es bien bonito porque la proporción de radio, independientemente de la magnitud de radio, o de lo grande que sea la circunferencia, si es más grande o más chiquita, siempre radio, ¿cuántas veces va a caber en el perímetro? ¿Cuántas? Pi veces 3.14. No importa si es un círculo más chiquito, si es un círculo más grandote, esa proporción se va a mantener. ¿Sí se entiende eso? Vamos a hacer el ejercicio. No tienen compás, ¿verdad? Bueno, pero todavía nos falta conocer más. Vamos a pensar, ¿se acuerdan de las coordenadas polares? ¿Se acuerdan de las coordenadas? Eso lo vieron en geometría analítica también. Bueno, dijimos que las coordenadas cartesianas son estas, ¿no? Sí. Y se hace como una cuadrícula muy bonita y todos somos muy felices porque todo es muy recto. Y así lo podremos ver en 2 dimensiones. Pero ¿qué pasaría si nos quisiéramos devolver en tercera dimensión? Pues un eje X, Z. Se movería hacia acá, ¿no? ¿Cierto? Porque este es X, este es Y y este sería Z. Cuando eso pasa, vamos a pensar que aquí tengo como una esfera. ¿Cierto? Porque así me puedo mover en las 3 dimensiones. Entonces empiezo a hacer círculos. Y a estas se les llaman coordenadas ¿qué? Polares.
¿Sí se acuerdan? ¿Sí se acuerdan que lo vieron? ¿No lo vieron? ¿Cómo de que no lo vieron? Bueno, a esas se les llaman coordenadas polares. Se fijan que son diferentes. Este es un plano polar, no cartesiano. Vamos a borrar esto. Implica volumen, ¿por qué? Porque ya nos estamos moviendo con cierto grado de amplitud. Entonces, esto parece una coordenada polar, ¿cierto? Vamos a pensar que este es cerrado. Voy a hacer el azul otra vez. Y también vemos algo muy interesante. Si yo hago radio y luego extiendo una línea a cualquier otra parte de mi circunferencia, aquí se genera algo. ¿Cómo se llama este pedazo? ¿Cómo se le llama a esta línea que se forma entre radio y cualquier otra línea que se hace del centro? Se le llama cuerda. ¿Sí se acuerdan? Bueno, a eso se le llama cuerda. ¿Ya vieron cuántas cosas sacaron de una circunferencia? Y todo eso lo utilizan. La cuerda es la distancia de la circunferencia que existe entre este punto y este punto, que sería diferente a una línea recta, ¿verdad? Todo eso lo estudiaron. Y de todo esto salen las identidades trigonométricas, salen pues el valor de pi, salen las tangentes, las secantes, el estudio del radio, el diámetro. Interesante, ¿no? ¿Mande? Ya vi por qué se hace difícil. Porque son muchas cosas. Muchas cosas muy densas. Bueno, ahorita yo se los estoy dando resumido porque se supone que ustedes ya lo vieron. Pero si yo todo esto tendría que abordarlo, por ejemplo, el estudio del círculo, nada más en una clase de 2 horas. Decir, hacerles la demostración de, miren, es que pi es porque radio es 3.14 veces y enseñárselos. Eso es lo que tendría que yo hacer en una clase para que ya. Esas son las demostraciones. Pero ahorita se supone que ustedes ya manejan estos conceptos, ¿no? Bueno, todo eso ven de la circunferencia. ¿Qué es lo que viene en el examen casi siempre? Y esto es lo que le dice Pame, que se dice circunferencia unitaria. ¿Por qué es unitaria? Porque tienen un valor de 1 en cada eje, ¿no? Cada lado del eje. Muy bien. ¿Qué más pueden ver del círculo? Por ejemplo, tendré que dedicarles toda una clase a hacerles proyecciones de seno y coseno. Porque se corta y se vuelve. Ahí va. Voy a Se corta en enseñar. 4 y se. Vamos a hacer otro círculo. Vamos a pensar que es un círculo unitario otra vez, ¿no? Si yo voy moviendo el radio, se ve así, ¿no? Pero ¿qué va pasando en relación al eje X? ¿Qué va pasando con esta distancia? Se va aumentando, ¿no? ¿Se acuerdan que les dije? Hago proyecciones aquí. ¿Y qué pasa con esta proyección de acá? Se va cortando. Entonces, pero esto es, si yo lo viera en 2 dimensiones. Si yo lo quisiera pasar a un solo plano, entonces, ¿sí se fijan cómo esta curva se va haciendo aquí? Así. Si yo hago las proyecciones de abajo, lo voy a hacer con otro color.
¿Cómo empieza a hacerse? Fíjense bien. Aquí empezamos de chico a qué? A grande. Y de aquí, de grande a chico. Y luego empezamos de chico a grande y de grande a chico. Si yo hago estas conexiones, me empiezan en un eje, en un solo eje, o bueno, no en un solo eje, en una sola dirección. ¿Cómo empiezo? De chico a grande, ¿no? Con el verde. Chico, 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 chico. Llega aquí, de grande a chico, ¿cierto? Luego empiezo otra vez de chico a grande. Sube y otra vez empieza a ser chiquito. Y así nos vamos. Esta es la proyección del tiempo. ¿Entendió? Entonces, Y si se fijan, al final, ¿esto qué son? Esto que yo dibujo, triángulos. Por eso está relacionada la circunferencia con los triángulos. ¿Y el coseno cuál es? ese, En el coseno es esta distancia. ¿Cierto que es más grande aquí que hasta aquí, o que hasta aquí o hasta aquí? ¿Cierto? La misma proyección, pero con otro qué. Porque al final vamos a pensar que el seno, ¿cómo se define? El seno es, ¿cateto qué? Decía un maestro, coca con hielo. Dante. ¿Usted ya no les dio clases de Dante así? Y el coseno es ¿cierto? El complemento. Acá. Fíjate bien, matemáticamente, ¿qué simboliza? O sea, si yo veo matemáticamente es cateto opuesto entre cateto adyacente. ¿Cómo se vería la gráfica si yo la quisiera dividir? ¿O qué me daría? Sería una proporción. ¿Por qué? Es una división. Acuérdense que es una división. ¿Cómo me quedaría? En la gráfica empieza a aparecer aquí, así, desaparece, vuelve a aparecer aquí, aparece y vuelve a aparecer aquí. Y se ve una tangente. Pero porque, fíjense que me aparecen medias que estas, porque es una división. ¿Se parecen? Pero a la mitad, ¿no? ¿Listo? Bueno, entonces hay que repasar identidades trigonométricas. Ya vieron de dónde salen todas estas cosas, pero para eso tienen que saber trigonometría. Y la trigonometría no es que se sepan el teorema de Pitágoras o que se sepan la ley de senos, es que entiendan de dónde provienen las identidades trigonométricas. ¿Sí? Y están relacionados, la circunferencia y el triángulo están íntimamente relacionados para que puedan entender eso.
Por eso les digo, para yo explicarles esto me llevaría, no sé, unas 6 clases para explicarles toda circunferencia, nada más circunferencia, por todas estas cosas que se tienen que estudiar de la circunferencia. Ya luego es más rápido estudiar elipse y parábola, elipse, parábola y hipérbola. Esas son más fáciles, pero esto tiene el fundamento en la trigonometría. De hecho, este es un tema que debería de alcanzarse a ver en trigonometría. Bueno, ¿hasta ahí se recuerda? Voy a borrar y vamos a empezar con las identidades trigonométricas. ¿Resolvieron problemas con identidades trigonométricas alguna vez? Sabe que. ¿Cómo? Ay, ¿sí se llamaban así? Creo que sí. Que tenían así, si coseno, si seno más coseno es igual a 1, y hay que sustituirlos. Que si seno es igual a este entre este. Ahorita les pongo un A problema. ver, a ver. A ver, vamos a ver. Entonces quedamos que el seno es igual a ¿qué? Ay, perdón, ¿cierto? El coseno es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa y tangente, ¿verdad? Y luego tenemos las inversas. ¿Sí, no? Y son al revés. Lo mismo, pero al revés. ¿Y eso dónde se funda? ¿Sobre qué se funda? Secante es coseno. ¿Cómo? ¿Perdón? Secante no. Ajá, o sea, secante es la inversa. A ver. Siempre me recuerdo. No, según yo Creo no. que sí, porque están. Ya los abrumé, ¿verdad? No, No, es que. Como pensando que tantas cosas mal. no, o sea, no. Es que los únicos dos problemas que venían fueron la Sí, sí, del sé cosas, triángulo, eso. la del triángulo, la del. La antena. Te digo, la del. Secante. Y bueno, este es cateto adyacente sobre cateto opuesto. ¿Y de dónde se funda esto? Bueno, ¿cuál es el cateto opuesto? ¿Cuál es el cateto adyacente? ¿Cuál es la hipotenusa? Estamos tomando el ángulo, ¿no? Si tomaras el ángulo de 90, bueno, este sería hipotenusa, ¿no? El opuesto, pues cualquiera de los dos sería diferente. ¿De quién depende? El ángulo. Bueno, si tomamos, por ejemplo, alfa, Opuesto es el que comprende la hipotenusa y el lado que también está formando el ángulo, ¿cierto? Entonces este sería cateto y este sería
por lo tanto adyacente. ¿Mm? Vamos a ponerle letras a los lados. Vamos a decir que esta es A, esta es B y esta es C. Pero pueden tener cualquier nombre. Entonces, en ese sentido, ¿cuál sería, cómo definiríamos el seno para este triángulo? ¿Quién sería? Pero seno de Eso quién. es. No, acuérdense que A, B y C son los lados. Yo digo respecto al alfa. B sobre C. Quitaron un montón y ya lo saben, ¿verdad? ¿Y el coseno? ¿Y la tangente? Y bueno, para las inversas serían iguales. Digo, para las inversas, para la cosecante, la secante y la cotangente serían lo mismo, pero al revés, ¿no? Sobre A. ¿Hasta ahí se entiende eso? Si ahora les dijera que fuera en base al ángulo beta, este sería seno, ¿no? Y este sería coseno. ¿Y quién sería igual? ¿Tangente sería igual? Sería al revés. Sería lo que es la cotangente. ¿Verdad? ¿Se entiende? Muy bien. Hasta ahí bien. Ya esto se le llama, acuérdense que una división que es, esto se le llama razones y esto solo aplica para qué tipo de triángulos, porque no aplica para los oblicuángulos. ¿Por qué? A ver, quiero que me digan por qué. ¿Por qué no tienes definido? Ajá, no puedes definir la hipotenusa, ¿por qué? Puede cambiar el. Ah. ¿Y en los otros? Siguen teniendo hipotenusa, pero puede ser que una hipotenusa sea igual al valor de un cateto. En los rectángulos, jamás la hipotenusa va a ser igual a cualquiera de los catetos. En los oblicuángulos sí puede pasar que dos lados sean ¿qué? Iguales, como es el caso del triángulo ¿qué? Isósceles. ¿Cómo sabría ahí cuál es la hipotenusa? Sí, porque ahí las proporciones no se respetan como se respetan acá. Por eso aquí se habla de razones. En los triángulos oblicuángulos no tenemos razones proporcionales. Pero luego tenemos
¿Qué les voy a dar? Luego tenemos identidades. ¿Se acuerdan de las identidades? Tenemos que el seno, por ejemplo, en este caso de alfa, es igual a que yo tuviera 1 entre la cosecante del ángulo alfa. ¿Por qué? Vamos a hacerlo matemáticamente. Me dice que esto tiene que ser igual al seno. Si yo sustituyo, ¿a quién voy a sustituir? A la cosecante. ¿Qué vale la cosecante? ¿Qué es? Algebraicamente, ¿cómo me quedaría? ¿Qué voy a aplicar? El de la herradura, ¿cierto? Este por este y este por este. Entonces el seno de alfa es igual a ¿qué? Extremos con extremos. Sí. ¿Y este es igual que este? ¿Ya vieron las identidades? ¡Ah! Muy bien. ¿Se entendió? ¿Se fijan cómo solo es un arreglo matemático? Ajá. Okay. ¿Puedo borrar esto? O lo voy a volver a escribir, pero más chiquito, porque nos va a servir. ¿Ven cómo sí saben, pero no saben que saben? A ver, entonces el seno, acuérdense que puede ser alfa, que le puedo poner el ángulo manzana, el nombre que yo quiera le puedo poner. Pero casi siempre usan letras ¿qué? Griegas. Entonces, quedamos que este es cateto opuesto sobre hipotenusa. Luego sigue el coseno, que es el cateto adyacente sobre hipotenusa. Luego sigue tangente de alfa, que es igual al cateto opuesto sobre cateto adyacente. Luego sigue el coseno, el cosecante, ¿sí, verdad? El cosecante de alfa es igual a cateto opuesto. Y luego la secante es igual a hipotenusa sobre cateto adyacente y la cotangente, ¿no? Y hay que acordarnos que todo esto viene de un triangulito rectángulo. Ay, sí, perdón. Sí, aquí. Al revés. Sí. ¿A quién se le cae la greña? No. Sale. Entonces vamos a ver hipotenusa, cateto opuesto, cateto adyacente. Sale. Y vamos a ver las identidades. Ahí está la primera. Lo voy a borrar porque eso me va a hacer una demostración para que lo vean así en grandote. Pero según yo, esto ya lo vieron con el maestro Miguel, ¿no? Lo dedujeron así. O sea, lo relacionaron de esa manera. Es que les puedo dar las fórmulas y lo van a aprender a hacer. No lo van a entender. Entonces ya quedamos que entonces el seno, bueno, perdón, a veces pongo sin y a veces seno, porque en la calculadora aparece como sin. Es igual a 1 sobre la cosecante del mismo ángulo. Y ya vimos por qué. Las otras identidades es cosecante de alfa es igual a 1 sobre la secante de alfa.
¿Pueden hacer la demostración? Aquí le puse siempre. Porque es importante que se aprendan a hacer la demostración, porque así pueden hacer las cosas sin tener las fórmulas, lo entienden y entonces pueden deducirlo. ¿Sí les quedó? Fíjense, aquí vamos a llegar a otra deducción. Tienen que aprender estas dos, porque de aquí vamos a llegar a otra deducción. Fíjense, si yo hago esto y dejo el 1 de un solo lado, voy a tener seno de x sobre cosecante, de alfa. Esto va a ser igual a ¿qué? A 1, porque estoy pasando perdón. Este que está dividiendo va a pasar del otro lado, ¿qué? Multiplicando. Y esto me va a quedar igual a 1, ¿cierto? Si yo paso el seno para acá, ¿qué va a pasar? Va a quedar cosecante del ángulo alfa es igual a 1. Está multiplicando, va a pasar del otro lado, dividiendo del seno. Y ahí tengo otra identidad trigonométrica. Ahora hagan la demostración de esta y vean si la cosecante me va a quedar si yo sustituyo el seno, como me tendría que quedar acá arriba. ¿Me expliqué? Hagan esta demostración como hicieron estas y vean si les da, si eso es cierto, porque pues yo les puedo decir eso, pero ¿cómo saben que es cierto? ¿Sí? ¿Y qué va a pasar con este? Fíjense otra vez. ¿Qué hice con la secante? Como está dividiendo, ahora voy a pasar multiplicando y eso va a ser igual a 1. Pero ahora voy a pasar el coseno para el otro lado, va a pasar dividiendo. Entonces eso quiere decir que la secante de alfa es igual a 1 entre el coseno del coseno de alfa. ¿Y la demostración quedaría igual? ¿Sí, no? Bueno, ya ahorita podrán hacer la conjetura de que sí. Entonces ya tenemos esta identidad trigonométrica, esta otra y esta otra. ¿Cierto? Ya llevamos 4.
Vamos a hacer la que sigue. Me dice que con tangente cotangente de alfa es igual al coseno, el mismo ángulo, entre el seno del mismo ángulo. Y que también puede ser igual a 1 sobre la tangente del ángulo. Aquí, ¿cuántas demostraciones tenemos que hacer? 2. Porque vamos a ver si es cierto que esto es igual. Cotangente del ángulo alfa es igual a la división entre coseno y seno. ¿Y coseno quién es? Cateto adyacente sobre hipotenusa. Sobre el seno, que es cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Qué vamos a aplicar? Ley de la herradura otra vez, ¿no? Y esto me va a dar extremos con extremos y se ponen arriba, ¿cierto? Cateto, ¿qué? Opuesto por hipotenusa. Y abajo, hipotenusa sobre cateto opuesto. ¿Quién se cancela? Hipotenusa. Y me está diciendo que es cateto adyacente sobre coseno. ¿Se demostró? Está bien, ¿cierto? Pero también me dice que puede ser igual a 1 sobre tangente. ¿Por qué? Ahora vamos a hacer esta demostración. Arriba es 1, ¿no? ¿Cuánto vale la tangente? ¿O qué es tangente? Coseno sobre hipotenusa. Acuérdense que aquí hay un 1. Perdón, cateto adyacente. Perdón, tienes razón. Acuérdense que aquí también hay un 1, ¿cierto? Entonces decimos extremos con extremos y centros con centros o internos con internos. 1 por cateto adyacente y 1 por cateto opuesto. ¿Se cumple? Entonces, esta es otra identidad trigonométrica. Como los griegos no tenían nada que hacer, pues se pusieron a divertirse. Les voy a poner la otra acá. ¿Cómo creen que quedaría la otra identidad trigonométrica? Esta quedaría al revés, ¿no? ¿Pueden demostrar que esto es así? Aquí es una barrita. Ah. Dame cuáles están más ricas. ¿Sí? O sea que no te gusta ninguna. No, sí, me gusta mucho.
¿Sí se pudo? Y es cierto, ¿verdad? Eso quiere decir que Pitágoras nos mintió, ¿no? No. Muy bien. Esas son, ¿ya cuántas llevamos? 6. Les voy a borrar porque hay otras. A estas se les llama identidades básicas o de suma y resta. Ahorita vamos a ver por qué. Voy a borrar esto. Y vamos a ver esta otra. La suma de los cuadrados del seno y más el coseno al cuadrado del ángulo me tiene que dar 1. Eso ya se los había explicado gráficamente, pero ahora vamos a explicarlo matemáticamente. ¿Por qué me da 1? Fíjense bien. ¿Qué es el seno? ¿Cierto? Por eso tiene que estar al qué. ¿Y esto? Vamos a ver cómo me quedaría. ¿Cierto? Entra aquí y entra aquí. ¿Cierto? Queda 1. ¿Qué está pasando aquí? Fíjense bien. ¿Este es el mismo denominador o no? Sí. Entonces me queda cateto opuesto más cateto adyacente al cuadrado sobre hipotenusa ¿qué? Cuadrado. ¿Y por qué me debería dar 1? ¿Por qué se restan? Pues estarías diciendo que el cateto opuesto tiene el mismo valor que el cateto adyacente. Voy a ponerle una raíz a ver qué pasa. ¿Podría? ¿Por qué? No es una multiplicación, es una. Entonces no entra así. Vamos a ver por qué más. Piensa. Vamos a hacer algo. Vamos a ver. Vamos a ponerle 6 y 10. ¿Les parece? ¿Me pueden dar el valor de la hipotenusa? Calculen. Supongo que eso sí lo pueden hacer, ¿verdad?
Por teorema de Pitágoras. El cuadrado del cateto opuesto más el cuadrado del cateto adyacente, sumados, todo eso en su raíz cuadrada, ¿no? Es un teorema de Pitágoras sencillo. El cuadrado de 6 más el cuadrado de 10, o sea, 36 más 100, 136, la raíz de 136. A ver. Y me dice que eso tiene que dar 1. Si sustituimos, ¿creen que me vaya a dar 1? ¿Se demuestra? Porque acuérdense, yo no podría, bien, ahorita tuve que buscar un problema para que me saliera la proporción, porque no le podría poner aquí, por ejemplo, fíjense, si le pusiera 5 y 6, bueno, tal vez sí. ¿Cómo sería esta proporción? ¿25 más 36? ¿La raíz de eso? ¿Y si hacen esto les va a dar 1? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí les dio 1? Fíjense bien. ¿Qué es lo que me está diciendo esto? Que los cuadrados de esto, cuando yo haga la suma del cuadrado del cateto opuesto más la suma del cuadrado del cateto adyacente y lo divido entre la hipotenusa al cuadrado, se guarda una proporción. Eso me va a dar 1, porque esa proporción se va a mantener, siempre va a dar 1 para todos los triángulos rectángulos. Bueno, esa es una identidad. Ya la demostramos matemáticamente, por así decirlo. Se va a cumplir siempre y cuando los catetos sean ¿qué más? Vamos a ir con la siguiente. Luego tenemos que 1 más la tangente del ángulo alfa me debe de dar 1 más la tangente al cuadrado del ángulo alfa me debe dar secante cuadrado del ángulo alfa. ¿Pueden demostrarla? Y ya esa es la última. Bueno, ¿pueden demostrar esta? Así como lo hicimos con la anterior. Faltaría ya nada más. Igual pueden usar estos valores para demostrar que sí, en efecto, les va a dar eso.
¿Sí? Algo que es importante que vean es que esta podría ser igual a 1. Bueno, es lo mismo que yo tenga coseno cuadrado de alfa es igual a 1 menos el seno de quién. Es exactamente lo mismo, ¿verdad? Por ejemplo, esta podría ser cosecante cuadrado de alfa es igual a, perdón, cosecante cuadrado de alfa menos 1 es igual a cotangente cuadrado de alfa. Nada más para que lo tengan presente. ¿Sí? ¿Verdad que sí, Pau? ¿Por qué les estoy enseñando esto? Porque el lunes, perdón, les voy a enseñar problemas donde se tienen que hacer estas sustituciones. Es como álgebra, pero con funciones trigonométricas. Pero necesito que entiendan de dónde vienen para que más o menos se acuerden. ¿En clases con el maestro Miguel? ¿Le salió? Acuérdense que aquí hay que hacer un común denominador. Y, a ver, es secante, sí, tienes razón. Eso nos deja más fácil. Eso nos deja más fácil porque es el mismo denominador. Y entonces así, ya pueden hacer la demostración sustituyendo los valores que les dejé aquí. Háganlo y para la próxima vamos a resolver ecuaciones trigonométricas. No es propiamente porque vayan a venir en su examen, sino es para que se acostumbren a usar y las puedan deducir. Entonces, esta es esta y esta. Y las anotaciones que les dejé en rojo es para que recuerden que se pueden manipular a su conveniencia. Ya me voy, mami. Tengo que llegar al juzgado. Creo que no voy a ver a tu papá, ¿verdad? Sí, entonces con eso. ¿Yo tengo boronas o qué?